Hola, soy Marvilán y bienvenidos a este curso de 21 días sobre el trabajo del poder del espejo. Hoy trabajaremos en el día 2. Hazte amigo del espejo. Hoy empezarás a practicar los ejercicios básicos del espejo. Aprenderás a observarte detenidamente y a trascender tus viejas creencias. Solo es el segundo día del trabajo del espejo y estás empezando a aprender a amarte y a adorarte. Sigue así. Cada día que practique esta nueva forma de pensar respecto a ti mismo y tu vida, te ayudará a eliminar los antiguos mensajes negativos que has estado acarreando durante tanto tiempo. Pronto sonreirás más y te será más fácil mirarte al espejo. Pronto las afirmaciones empezarán a parecerte ciertas. Ahora, me gustaría que sacaras tu espejito de bolsillo o que fueras al espejo del cuarto de baño de tu casa o donde te sea más cómodo. Cuando estés allí, por favor, relájate y respira. Mira al espejo. Entonces, usando tu nombre, di tu nombre. Vuelve a decir tu nombre pronunciando la palabra te amo. Te amo de corazón. Repítelo un par de veces más. Te amo. Recuerda decir tu nombre. Te amo de todo corazón. Te amo. Y vuelve y te lo dices. Di tu nombre. Te amo de todo corazón. ¿Cómo te sientes? Puedes ser sincero y decir que te resulta extraño o que es una estupidez, porque al principio suena extraño o absurdo. Quizá te cueste hacerlo. Es normal que te sientas así. Amarte incondicionalmente es algo nuevo para ti. Permítete tener estos sentimientos. Pienses lo que pienses, es un comienzo, un buen punto de partida. Sé que a muchas personas le cuesta decirse a sí misma te amo. También sé que puedes hacerlo y me siento muy orgullosa de ti por tu constancia. El trabajo del espejo se volverá más fácil y eso te lo prometo. Te lo prometo porque realmente pasé por lo mismo. Cada vez que me lo decía, se me hacía un poco más difícil. ¿Por qué? Porque iban saliendo cosas de mi subconsciente que ni sabía que estaban allí. Y a la medida que trabajaba el amor, saltaban algunos pensamientos que me decían lo contrario. Y era obvio por mi estado de salud. Pero a la medida que lo fui practicando y practicando más, ya salía de una manera total y plenamente natural. Ya no era forzado. De hecho, era un placer para mí decírmelo y hoy por hoy todavía es un placer decírmelo. Es una herramienta que nunca dejaré. No obstante, si te cuesta mucho decirte te amo, puedes empezar por algo más sencillo. Por ejemplo, estoy dispuesto a aprender que me agrades. Estoy aprendiendo a amarte. Y de alguna manera le está dando el indicio de que vamos por allí, vamos de poco a poco a amarnos, hasta que lo sientas total y plenamente desde la pasión, desde esa energía linda y bonita del corazón. Cuando te mires al espejo, quiero que te imagines que estás hablando con un niño pequeño. Visualízate siendo ese niño pequeño, por ejemplo, de guardería, o cuando estabas en casa, que eras muy pequeño. Ahora usando tu nombre, dile a ese niño interior, di tu nombre, dile te amo de todo corazón. Cuanto más practiques el trabajo del espejo, más fácil te resultará, pero recuerda que te llevará tiempo. Por eso te aconsejo que adquieras la costumbre de realizarlo con frecuencia, todos los días. Hazlo al levantarte por la mañana,
Y cuando salgas al trabajo, a estudiar, a hacer diligencias en la calle, lleva encima un espejito de bolsillo y practícala donde sea. De ese modo puedes sacarlo a menudo del bolso, de tu bolsillo, y decirte una afirmación cariñosa. Puedes afirmar: soy precioso, soy increíble, me resulta fácil amarme. Recuerdo salir a la calle y con cada reflejo de mi rostro en un auto, en el parabrisas de un auto, en una ventana, en un cristal de algún negocio, siempre me devolvía y me detenía algunos segundos. Viéndome a los ojos, me lo decía: wow, cómo te amo, te adoro, gracias, gracias por todo, te amo. Ahora vamos a hacer el ejercicio del trabajo del espejo para este día, ¿vale? Entonces, colócate de pie o sentado delante del espejo de tu cuarto de baño, o de tu sala, o de tu cuarto, donde tengas un espejo en el que te sientas realmente cómodo. Mírate a los ojos. Utiliza tu nombre y repite esta afirmación. Ahora di tu nombre y di: te amo. Vuelve a decir tu nombre. Te amo de corazón. Dedica unos minutos para repetirlo 2 o 3 veces más. Di tu nombre. Te amo de corazón. Y vuelve y repite. Repite con frecuencia esta afirmación. Quiero que seas capaz de repetirla al menos 100 veces al día. Escríbelo, dilo, pero tienes que decirlo por lo menos 100 veces al día. Sé que parece mucho, pero sinceramente 100 veces al día no es tan difícil cuando adquieres la práctica. Y notarás que de tanto decirlo, tu cerebro automáticamente ya lo está pensando y se está adelantando antes de decirlo, pero no dejes de decirlo. Cada vez que pases por delante de un espejo o te veas reflejado en alguna parte, repite esta afirmación: te amo de todo corazón. Y realmente esto funciona, créelo. Si te cuesta decirte te amo, lo más probable es que sea porque te estás juzgando y estás repitiendo antiguos mensajes negativos. No aumentes tu malestar juzgándote por juzgarte. Simplemente relájate y comprométete a repetir la afirmación. Recuerda que te estás comprometiendo con una afirmación que es cierta. Lo cierto es que cuando nos amamos, no nos juzgamos, no podemos. Van en contra una de la otra. Es una buena idea tener a la mano un pañuelo desechable de papel, una servilleta, cuando vayamos a hacer el trabajo del espejo, porque este ejercicio puede remover nuestras emociones. Muchas veces saca nuestras emociones más profundas. Lo cierto es que puede que hayamos sido muy poco amables con nosotros mismos. Por ese motivo, cuando empezamos a recuperar nuestro aprecio por nosotros mismos, nos damos cuenta de las actitudes negativas que hemos acarreado durante mucho tiempo y eso nos provoca bastante tristeza. Pero de ese modo, liberamos las tristezas, todo lo que puedas tener allí. Permítete sentir tus emociones y acéptalas. No las juzgues. El trabajo del espejo es para la autoestima y la autoaceptación. Te animo a que practiques el trabajo del espejo en cuanto te levantes por la mañana. A veces, ese es el momento más difícil del día, porque nos parece que es cuando no tenemos nuestro mejor aspecto. Podemos estar despeinados, un poco inflamados, con ojera. Sin embargo, eso no es más que una apreciación personal. Y el trabajo del espejo consiste en mirarnos en él sin juzgarnos y así poder ver quiénes somos realmente. El poder está dentro de ti, tu ejercicio diario para el día 2.
La vida es muy simple. Lo que damos es lo que recibimos. Ahora escribe en ese diario que te comenté en el primer día las respuestas a las siguientes preguntas. Entendiendo que puedas estar muy ocupado, lo más importante es que escuches esto durante la mañana y luego dices, wow, no me da tiempo de anotarlo. Bueno, guarda estas preguntas para la tarde o en la noche, una vez que ya llegues a casa. Pero no olvides que debes responderte estas preguntas. Y la primera pregunta es, ¿qué es lo que quieres que no estás consiguiendo? Cuando eras pequeño, ¿cuáles eran tus normas sobre el merecimiento? ¿Siempre tenías que ganarte el merecimiento? ¿Te quitaban cosas cuando hacías algo mal? Siente que te mereces vivir, ser feliz. Si no es así, ¿por qué no? Quiero que observes tus emociones al responder estas preguntas y anótalas en tu diario, no lo olvides. Tus pensamientos del corazón, tienes que decir soy merecedor. A veces nos negamos a esforzarnos en crearnos una buena vida porque creemos que no la merecemos. La creencia que no nos las merecemos puede ser que remonte a nuestra más tierna infancia. Puede que estemos aceptando el concepto u opinión de otra persona que nada tiene que ver con nuestra realidad. Merecer algo no tiene nada que ver con ser bueno. Lo que se interpone en nuestro camino es nuestra falta de voluntad de recibir lo bueno de la vida. Date permiso para aceptar lo bueno, tanto si crees que te lo mereces como si no. Ahora, vamos a hacer una pequeña meditación. Siéntate tranquilo y relajado. Respira profundo y suelta. Haz otra respiración profunda y relájate. Visualízate de pie en un espacio donde te sientas muy seguro. Libera tus cargas, sufrimientos y temores. Libera tus viejos patrones y adicciones negativos. Imagina que se van desprendiendo de ti. Visualízate de pie en tu lugar seguro, con los brazos abiertos de par en par y diciendo: estoy abierto y receptivo, dispuesto a expresar lo que quieres, no lo que no quieres. Visualízate como una persona realizada, sana, serena y repleta de amor. En este espacio, siente que estás conectado con otras personas del mundo. Permite que tu amor vaya directo a otros corazones. Cada vez que tu amor se proyecta hacia afuera, ten la certeza que volverá a ti multiplicado. Envía pensamientos reconfortantes a todo el mundo, consciente de que volverán a ti. En este planeta podemos vivir en un círculo de odio o en uno de amor y sanación. Yo elijo estar en un círculo de amor. Me doy cuenta de que todos queremos las mismas cosas: serenidad, seguridad y expresar nuestra creatividad de manera que nos sintamos realizados.
Imagina que el mundo se está convirtiendo en un increíble círculo de amor. Y así es. Gracias por haberme acompañado en este segundo día. Que tengas un bello y maravilloso día.